Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuántas personas con las que usted se encontró hoy, a excepción pues de ti, te dijeron que estaban esperando el regreso del Señor hoy? Pues no hoy, sino que lo están esperando. Allá, donde usted trabaja, donde usted estudia, sus compañeros de oficina. Las señoras con las que habla por teléfono todos los días. Las personas con las que usted hace negocios. Sus clientes. Never. Nadie. Y no voy a hacer la otra para que no quedemos mal. Entre nosotros, como creyentes, con tu esposa, con tu novio, ¿hablaste hoy de eso? Muy bien. Entonces, estamos en este asunto de recuperar esa pasión por lo que ineludiblemente va a ocurrir. Y estamos avanzando ya mucho en el capítulo 12 de Lucas, y la escritura me dice, pero sabed esto. Les recuerdo que ahí está hablando el Señor Jesús, y a mí me parece muy serio esto de que el Señor Jesús sea el que lo diga, porque estoy completamente seguro de que el Señor Jesús es de buen humor, pero nunca un charlatán. Sus temas, estoy completamente convencido que jamás fueron banales o mentiras. Entonces Él está ahí, en esa calle, a la salida de la cena o la comida donde lo invitó aquel fariseo, y la multitud se agolpó, miles. Claro, si estaba precedido de su fama, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Así sea por curiosidad, la gente lo fue a buscar de pueblos aledaños. Y estas palabras específicas, a pesar de que hay una gran multitud, se las dirigió a sus discípulos. Traslademos eso a hoy, a hoy. John, pero es que el Señor Jesús está retornando desde hace 2000 años. Pero hay otra manera de llegarle, y es que nos muramos. Es así, la tenemos más clara. Te he dicho, y no es charlando, que todos en la espalda, usted no se lo alcanza a leer pues porque va de frente, tiene una palabra en inglés, dice next, el próximo, la próxima. Tarde o temprano estaremos tomando tinto de tu cuenta o de la mía. Entonces, sea por retorno o por partida nuestra, el Señor Jesús nos recuerda esto hoy. Pero sabed esto. Es una advertencia sobre la seriedad del asunto. Realmente no encuentro palabras para ponderar el significado de la seriedad que esto tiene. Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir. Pensemos. Ahora me trae el ejemplo de estar expectantes por su retorno como papá, como padre de familia, como esposo. Porque realmente este asunto le compete a la persona cabeza del hogar. Pues estamos hablando de un hombre que tiene una familia, una esposa, unos hijos.
Ya el Señor Jesús le ha dicho a ese padre de familia en los versículos anteriores, porque pareciera que las obligaciones que un papá tiene es mercar, proveer un techo, darles vestido, educación, un sinfín de cosas a aquellos que en su hogar habitan. Pero ya el Señor Jesús nos dijo que como padres, incluyéndonos, usted y yo no tenemos que estar preocupados porque han de comer nuestras esposas, nuestros hijos, la familia que vive con nosotros. Porque seguramente Él proveerá un trabajo o una empresa o un arte a través del cual Él te lo va a dar. Y por eso puso el ejemplo de las aves y por eso puso el ejemplo de los lirios. Entonces un papá, un padre de familia, diga conmigo, padre de familia, ¿sí? Ayer compartí con los hombres que renovamos entendimiento aquí, hombres, a las 5 de la tarde. Si usted quiere venir, es bienvenido. Es un grupo abierto para compartir las Sagradas Escrituras, caballeros. Compartimos un versículo que hay en el libro de Esther. Interesante, el libro de Esther. Y allí en el libro de Esther es fácil, después lo lee en casa. En el primer capítulo, en el último versículo, que es el 22, en la versión, leámoslo en la PDT, dice lo siguiente: envió cartas a todas partes del reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada nación en su propio idioma, porque Jerjes o Asuero era un rey que tenía un territorio muy vasto. Entonces se ocupó este rey de que en el idioma de todos los territorios conquistados llegase una carta a cada uno de esos territorios. Y mire lo que dice: las cartas anunciaban en el idioma de cada cual. Se dio al oficio de que cada uno entendiera en su lenguaje que todo hombre debía ejercer la autoridad dentro de su casa. Y desde luego usted y yo sabemos en qué contexto debe ser. Aquí el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, o sea que nos está hablando a aquellos hombres que somos creyentes y estamos como sacerdotes en un hogar. Pablo aclaró de una manera enfática el asunto en el libro primero a los Corintios, en el capítulo 11, donde dice que el Padre Celestial es cabeza de Cristo, nuestro Señor Jesús. Está el Padre Celestial como cabeza sobre Jesús. En ese orden territorial les plació presentarse a nosotros. Pero también dice que el Señor Jesucristo es cabeza de todo hombre, refiriéndose a todo hombre cristiano. Y dice que todo hombre cristiano es cabeza de su esposa. Y de ahí para abajo el asunto. Pero no es una autoridad que se ejerce a la tapa tolondra, no. Es el Señor Jesús se sujeta al Padre porque imagínese la idoneidad de cabeza que es el Padre. Y el hombre creyente se sujeta a Cristo porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, una mujer cristiana se sujeta a su marido porque él se sujeta a Cristo. No como Ananías y Zafira, que eran tremenda pareja y sujetos, podían dictar cursos de parejas, pero se confabularon para mentirle al Espíritu Santo. No estamos hablando de esa clase de barbaridades. No estamos hablando de que el esposo le diga a su esposa: mira, ¿por qué no cultivamos amapola en la terraza? Y empezamos a... No estoy hablando de eso. Que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir. Tremendo el Señor. Con tal de dejarnos clara la cosa, se da esta clase de comparaciones. Aún en Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, dice que vendrá como ladrón. Entonces,
el asunto acá es que si yo soy un hombre cristiano, debo estar súper pendiente del retorno del Señor. O sea, es la principal provisión que yo puedo aportarle a mi esposa y a mis hijos. Salirnos del cuadro del mundo caído que le ha hecho creer a ese papá, a ese sacerdote de casa. Sí, por eso tenga mucho cuidado, mi hermana, con quién se casa. La coge una crisis hormonal y se va tirando usted pues por cualquier barranco. No, y viceversa. Este hombre se ha salido del cuadrito de trabajar como un caballo para poder llevar comida y ropa y vestido y viajes y caprichos. No, 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 no. El ser humano cristiano, ese hombre, es una persona completamente enfocada en la eternidad. Si no, usted como padre de esa casa, si usted no está enfocado en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba donde está sentado el Señor, usted es un peligro para su esposa y para sus hijos, porque los está enfocando en lo que no es. Y usted, que es el capitán de ese barco, el piloto de ese avión, el chofer de ese bus, el conductor de ese taxi, los va a estrellar. Los va a estrellar porque los está dirigiendo a una eternidad oscura y caliente, llamada el lago de fuego y azufre. Y de nada se va a ganar que aquí les dé carro, casa, beca y los ponga en el pedestal más alto si usted no está pendiente como padre de familia de a qué hora el Señor Jesucristo va a retornar. Y entonces él coloca el ejemplo de un asalto. Y de un papá cuidadoso. Estamos hablando de un papá borracho, despistado, que le importa nada que lo que ocurre en su casa, con su hogar, con su mujer, con sus hijos. Él vive pendiente, pone chapas, alarmas, luces para que alumbren los lugares oscuros allá afuera. Él está pendiente del cuidado de su familia. Contrata la asesoría de Marco y de Anderson para que le llenen eso de cámaras, para estar pendiente, alarmas, identificadores de drones. ¿Por qué? Porque es que él no sabe a qué horas viene el ladrón. Y usted y yo, esposos, cabezas de hogar, sí sabemos que el Señor viene, pero no a qué horas. Y en el ejemplo de la vez anterior dice que puede venir a la segunda vigilia o a la tercera. No mencionó la primera, pero hay una cuarta también. Y estamos hablando de que los hombres cristianos de generación en generación desde hace 2000 años, los atentos, no los despistados, no los que están ahí con una pata en el mundo y otra en el reino. Un día esto lo mata el cambio de clima. Han estado atentos del retorno del Señor. Y a usted y a mí nos corresponde hoy, en esta época, estar atentos del retorno del Señor. No, esta palabra no está dirigida a los hombres que mandan a la mujer y a los hijos a la iglesia porque ellos están muy ocupados allá en el mundo. No, está hablando del buen padre de familia. Y le dice a ese buen padre de familia, aún como si fuera descuidado, que esté atento porque no sabe a qué hora el ladrón había de venir. Porque es que tiene que ser un ladrón muy malo pues para avisarle a uno. Señor, a las 5:30 en punto lo vamos a atracar en tal esquina, usted no pasa por ahí. No pasa. Sabemos en qué cajero hace usted los retiros. Los hace a las 8. Allá lo estamos esperando, pero usted no pasa por ahí. Entonces, el Señor Jesús está hablando de, entre comillas, permítame, un buen ladrón. Entonces uno no sabe a qué hora le va a caer el ladrón a la casa
para atracarla. Y entonces dice el Señor Jesús, lo repito, pero sabed esto, padres de familia, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Por qué tengo que estar vigilando atentamente? La palabra velar la usan porque, como acaba de hablar de las vigilias de la noche, estamos en tiempos muy parecidos a las vigilias de la noche. Permítame hacer la alegoría. Las vigilias de la noche son oscuras. No creo que hasta el momento, si hayamos contemplado una época más oscura en la raza humana que esta. Ni aun lo que se denominó en su tiempo la medianoche de las edades oscuras, en siglos pasados. Los que dijeron eso no se alcanzan a imaginar lo que está ocurriendo hoy en día. Inicié con una pregunta: ¿quién, con los que estuviste conversando hoy, inclusive tu familia y hasta entre nosotros, te estuvo hablando, y si el Señor viene hoy? Nadie lo está esperando. Entonces el Señor no me está hablando ahora de lo apestado que está el mundo y que no tiene remedio, no tiene cura. Me está hablando de que hay gente vigilante, y aquí estamos nosotros los papás. Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es un hombre comprometido con orar por su casa, por los miembros de su familia. John, es que no me queda tiempo porque, créame, tengo jornadas para poder llevar mercado porque está muy cara. Hermano, usted no me está copiando. Puede llevar años a mi lado, pero no me está copiando. Es un necio. Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es decir, saquearla, robarla. Pero no te estoy hablando del microondas, no te estoy hablando de la nevera, no te estoy hablando de el televisor 210 pulgadas que tiene. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de las almas que hay en tu casa. Ahí, en el cuerpo de tu mujer hay un alma. En el de tu hija y tu hijo hay un alma. Esos yernos que andan por ahí detrás de tus hijas, hay almas ahí también, aunque no parezca a veces. Hay que velar por ellos. Hay que velar por ellas. Hasta por el más descarriado de tu casa. El padre de familia. El Señor Jesús le dice, no dejará minar su casa. Eso no es para mí, está muy bonito el ejemplo. El Señor Jesús voltea a los discípulos y le dice, vosotros pues también estad preparados. Preparados es listo, como te dije, para su retorno o para morir. ¿O es que usted cree que solamente se muere la gente de las otras casas allá en su unidad, o del otro apartamento, o del otro barrio? No. Los negocios más prósperos en la actualidad siguen siendo las funerarias y los cementerios y los hornos de cremación, porque ya no alcanza para enterrarlo a uno. Vosotros pues también estad preparados, los discípulos, nosotros, como buenos padres de familia o como los buenos siervos del ejemplo anterior. John, es que yo no tengo un buen sacerdote en la casa. Eso no es disculpa entonces para que usted sea una desconsagrada. ¿Se dice así? Sí. No, es que yo no leo la Biblia porque mi marido no lo lee. No voy al servicio porque mi marido no viene. No. Si ese hombre no es una persona sujeta a Cristo, sujétese usted. Tal vez tenga el letrero de cristiano ese hombre, pero es un impío. Bueno, lo podemos acomodar en 1 Corintios capítulo 7, que dice que si el no converso acepta vivir con usted, quédese ahí, hermana. Eso sí, no en maltrato. Quédese ahí por si quizá al Espíritu Santo le dé para que ese tronco sea salvo. John, ¿y usted por qué habla así? Pues porque yo estuve ahí.
Donde Ruth hace casi 40 años se ponga a seguirme a mí los amagues, estábamos perdidos ya en el mismo infierno. Pero no, entonces ella se puso en el papel de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, que dice: vosotras mujeres. Entonces también se da. Si usted, mi hermanita, tiene un novio que no la impulse a leer la palabra, no es un buen novio. Por lo menos que no la haga orar siquiera por los 3 o 4 huevos que se come usted en un paseo por allá, en un kiosco. Están en malas manos. Mi hermano joven, si usted tiene una novia que no dice: vení, hoy es viernes, vamos para la iglesia, sino que le dice: no, vamos allí, más abajito. Está muy mal ennoviados, está en manos. Es hora de que nos pongamos las botas. Vosotros pues también estad preparados. Y el Señor remacha, es que el Señor se coge un tema y le saca hasta los tuétanos. Porque a la hora que no penséis, vuelvo y digo, a la primera vigilia, a la segunda vigilia, a la tercera vigilia o a la cuarta vigilia. El asunto acá es que se supone que los discípulos del Señor sí sabemos cuándo Él va a retornar. Tenga cuidado con lo que va a decir. No estoy hablando del día, la hora, el mes o el año, sino que Él guarda comunión con sus discípulos. El mundo es el que no sabe cuándo el Señor viene, porque el Señor se avisa, o cuando usted se muere, o yo me muero. El Señor Jesús le avisó al apóstol Pablo, le dijo, y entonces él puede escribir en los últimos versículos de 2 de Timoteo, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Le avisó a Pedro, porque a Pedro escribe en su carta y dice: porque como me ha dicho el Señor, pronto dejaré este cuerpo. Le tuvo que avisar a un hombre como Enoc para llevárselo y desapareció con él. Ese sí no se murió, pasó derecho. Le avisó a Elías cuando se lo iba a llevar, cuando un carro de fuego lo separa de Eliseo y se lo lleva en un torbellino. Él avisa. Él avisa. Lo que pasa es que estamos tan embebidos en la carne. Ojo pues, y no le estaba hablando de los pecados vulgares, de los de Gálatas capítulo 5, en homosexualismo, lesbianismo, todos esos ladrones. No, estoy hablándole de personas despistadas por seguir lo aparentemente bueno. Más adelante en otros ejemplos encontraremos que el Señor Jesús dice: será como en los días de Noé. La gente se casaba o se daba en casamiento, compraba, vendía, hasta que vino el diluvio, acabó con todos y solo se salvan 8. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y una cantidad de gallinas y elefantes y cosas como entre ahí, no más. ¿O ustedes creen que en Sodoma y en Gomorra, que Medellín en su actualidad hace ver a Sodoma y a Gomorra como un país de hadas? Toda esa gente estaba esperando al Señor. No, si antes cuando bajaron los ángeles querían acostarse con ellos los hombres de esa ciudad. Se salvó Noé y sus 2 hijas de Chepa. La mujer se quedó en el camino. Entonces, es algo más que llevar mercado a la casa, mi hermano y mi hermana. Es algo más que usted lo lleve, querido hombre, y es algo más que usted lo prepare, mi hermana, o que se lo preparen sus criadas. Es algo más que eso. Porque a la hora que no penséis, y remata, el Hijo del Hombre que vendrá, Jesús, ahora pasa de la comparación a la realidad. Es que Él se identifica como el Hijo del Hombre porque se hizo hombre.
y se identifica como el Hijo de Dios, porque así fue la presentación que Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron hacer de su deidad. Vendrá. Pero, disculpe, él ya estaba ahí. Era su primera vez. Aquí me está hablando de su retorno. Y, como ya he sabido, el día y la hora no lo sabemos. Pero Él sí me avisa si me voy a morir o si va a venir. Entonces, gracias a Dios por Pedro el apóstol. Gracias a Dios por él. Qué bendición. Lo que uno no pregunta, lo pregunta a él. Entonces Pedro, que estaba ahí hace 2000 años, dijo: Señor, miren el trato. Realmente Pedro se consideraba discípulo y él sabe que le está hablando a él. Pero quiere tener las cosas más claras. Mire, cuando no tenga algo claro con el Señor, pregúntele, Él no se enoja. Él no se enoja. Pedro dice: Señor, además se tiene que cuidar de no preguntar bobadas, como aquel que dijo: ¿le puedo decir a mi hermano que parta conmigo la herencia? No. Pedro es discípulo. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Es solo para los discípulos, a los que te estamos sirviendo, a los que nos decimos cristianos, para encontrarnos preparados para recibirte? ¿O también se lo estás diciendo a todos, al público en general, a estos otros miles que hay que no son de los tuyos, que vinieron solo para recibir tus milagros mientras salías de la cena? ¿Será para la humanidad en general? Y entonces el Señor responde, porque Él siempre te responderá. Y la respuesta, ¿sabe Dios por qué no le habla a muchos hermanos hoy en día y muchas hermanas hoy en día? Porque no leen la Biblia. Todas las respuestas están ahí. Todas. Y dijo el Señor, y contesta con otro ejemplo. Y ahora le habla a mayordomos. Porque realmente eso somos usted y yo, mayordomos. De lo que sea. Así usted solo tenga tierra en el ombligo, de ese pedacito de tierra que tiene el ombligo, usted es mayordomo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Y te hablé de que entre los criados hay uno que es de alto rango por su diligencia, porque se caracteriza por ser fiel y prudente, por estas características. No es el criado de mala gana, aquel que si está contratado en algo lo hace pues porque hay que hacerlo, si no, no como. Se le nota el desagrado o por lo menos la falta de interés. Pero hay unos que son, por lo general les dicen lambones, los que no son diligentes. Pero es ese que hace todo como si fuera para él. Y dice la Escritura, por estas características de fiel y prudente, es que el mayordomo puede ser llamado fiel y prudente. Porque es el que el dueño de la casa coloca al frente de los servicios de esa casa. Es que la mayordomía que vamos a ver acá es otra forma de explicar otra vez lo mismo. Estar pendientes del retorno. No sé si usted tenga mayordomos o ha sido mayordomo. Hay buenos mayordomos y hay malos mayordomos. De hecho, el problema de aquellos que tienen tierras no es tanto la tierra, es el mayordomo. Porque de eso depende que las cosas funcionen o no funcionen. Se necesita uno fiel y prudente. Y dice el Señor, es que ¿cómo es que Dios baja del tercer cielo y nos hace las cosas como en plastilina? Mire, al cual su Señor pondrá sobre su casa. Miren, el mayordomo es puesto, no es él el que se pone. De hecho, si usted mira sinceramente la Escritura, se da cuenta de que no es uno el que se hace cristiano, sino que Dios es el que lo hace cristiano a uno. Él es el que inicia la relación. O sea, ustedes y yo no alcanzamos a ser tan inteligentes como para una cosa de esas.
Fui hallado de los que no me estaban buscando, cuando se refiere a los gentiles. No es del que quiere o del que corra, sino del que el Señor tiene misericordia. Y se añadieron a la iglesia los que el Señor tenía para ese día. Hay varios versos en Hechos de los Apóstoles que usted puede constatar eso. Entonces, Dios, mi cristiano y mi cristiana, te ha colocado. Puedes llevar muchos años, porque recuerda que trajimos a colación el ejemplo de este hombre que salió a la primera hora del día. Están las vigilias de la noche y están las horas del día. Van de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12. Entonces salió a las 8, a las 6 y contrató a varios. A las tercera hora y contrató a varios. Y a las 5 volvió de la tarde a pasar y vio a unos tipos ahí. Y ustedes quedan aquí, es que nadie nos contrató. Vayan. 60 minuticos. Y les pagó lo mismo a todos. Extraordinario. Entonces, con esto quiero decirte que puedes llevar décadas en esto. O haber sido tocado por el Señor hace unos días, hace unos meses. Estás así fresquito. También te lo dice a ti. Te he puesto como mayordomo. Entonces, aquí me está hablando de los que son esclavos de alto rango, no por su pedestal, sino por el grado de responsabilidad. Es que el mayordomo es un siervo con más responsabilidades. Por lo menos hay un siervo para lavar los trastes, pero a este le toca coordinar al que lava los trastes, al que poda, todas esas cosas. Al que mantiene presentable la fachada de la casa, de la hacienda. Al que le da el alimento a los ganados. Entonces, a este, si es fiel y prudente, será diligente. ¿Por qué? Porque su Señor lo puso al frente, él sabe que no es el dueño. No hay peor cosa que un mayordomo con complejo de dueño. Hay un proverbio que dice que hay de aquella esclava que llega a ser señora. Entonces dice, al cual su Señor pondrá sobre su casa, pues si es mala esclava. ¿Y para qué lo puso? Para que a tiempo les dé su ración. Es decir, los alimente, los cuide, a todos los de su casa. Realmente los ministros del Señor, para hablar como de aquellos que tienen mayor responsabilidad dentro de las cosas religiosas, tienen más responsabilidades que todos. Si, como te digo, eres un pastor, voy a hablar de mi ventanilla nuevamente, para no hablar de la tuya. Pues debe ser una persona que prepara bien los alimentos de la palabra para entregárselos a los que son los congregados del Señor en esa congregación local. No les va a dar pues cualquier cosa o mal preparada, por favor. O algo improvisado. ¿Se imagina que su pastor llegue acá y en un diálogo interno aquí? ¿Qué me preguntas a esta gente? Horrible. Imagínese, usted es un ministro en alguna de las actividades del templo lleno de improvisaciones, de mala preparación. El Señor te está diciendo, pilas. ¿Por qué? Porque es que hay una bienaventuranza para el diligente. Bienaventurado aquel siervo al cual, ojo pues, la palabra bienaventuranza es dichoso. Está hablándole a aquellos que tienen responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, por el ejemplo que he tomado. Ya hablé a los padres de familia, ya hablamos, volvamos acá. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, porque es que viene, porque viene, el Señor Jesús retorna, porque retorna, le halle haciendo así.
Es decir, llevando correctamente el funcionamiento de la casa de su Señor. Entre menos le toque hacer, más diligente sea. Porque es que el Señor a usted le va a pagar lo mismo, así sea de la 1/10 o si es de la primera hora. Le va a pagar lo mismo. Lo mismo en su casa. ¿Qué alimento le das a los de tu casa? Vuelvo a decirte, no estoy hablando del mercado. Les animas a leer las Sagradas Escrituras. Les animas a desglosar un libro. Venga, leámoslo juntos. No estoy hablando del tedioso devocional rígido. No, estoy hablándote de que tú debes alimentar a los nacidos de nuevo de tu casa, porque es que darle de comer Biblia a un no nacido de nuevo, eso es una guerra. Y enseguida vamos a ver realmente que a veces entendemos mal el asunto de ese de ser cristianos, porque, pero es para ahorita, sí, hay tiempo. Entonces el Señor continúa, es Jesús el que está hablando. Disculpen, están aquí mis hermanos. En verdad, es que me está diciendo el Señor que esto es muy serio. O sea, para que Dios me diga, en verdad, es el énfasis, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. A que es diligente, sobre todos los bienes, los de su Señor. En esta vida y en la venidera. Yo sé que vagos no vamos a ser en la eternidad, pero nos están midiendo el aceite desde aquí. Porque la contratación se hace aquí, para el trabajo de allá. Pero hay otra clase de siervos, mire usted esto. Mas si aquel siervo dijera, ¿en dónde? En su corazón. Es que no hay cosa más peligrosa que uno ser consejero de uno mismo. Por eso las Sagradas Escrituras no me dejan a mí lo que es bueno o lo que es malo. Tenemos una conciencia muy elástica, demasiado elástica, estira, en algunos casos impresionante. Entonces ahí en ese caucho de conciencia caben muchas cosas que no son. El Señor entonces va a ser específico. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, piense siquiera dentro de sí, hombre, mi Señor está tardando en venir. Ese ya empezó a ser un siervo infiel. Pensemos en el caso del mayordomo. Historia real, sin nombres. Va este señor con su esposa rumbo a su finca. Cuando dice, oye, mira esa cicla tan parecida a la mía, mi amor. Con los mismos rines y las mismas. Y mira, ese señor tiene hasta el mismo gusto mío, mira el uniforme y las zapatillas también. ¿Sí? A unos 2 kilómetros de la finca. Y se arriman. Y era el mayordomo, hermano. En la cicla del Señor, con la ropa del Señor, con las zapatillas del Señor. Si eso hace con la cicla, ¿qué hará con la finca? Real, se lo estoy contando, real. Un mal mayordomo. En cierta ocasión, una familia generosa mientras viajaban, nos prestó su finca. Como es de rico cuando le prestaron una finca y buena. Entonces salimos. Cuando llegamos allá, y había un poco de gente ahí. Eso parecía un hormiguero dentro de la piscina y había varios buses ahí. Y entonces, mi esposa, que es valiente, se bajó. Y claro, salió el señor mayordomo en pantaloneta todo mojado. Y dice, ay, casi que ¿usted qué hace acá? No, es que nos prestaron la finca para pasar estos días acá. No, dimos la vuelta y nos fuimos. ¿A usted le parece eso bien? ¿Cierto que no? O que la señora que usted tiene contratada en la casa
Usted le vea después en los estados y en los perfiles con los tacones esos que usted no se los presta a nadie. Ocurre, malos mayordomos, pues así ocurre en el cuerpo de Cristo. Así ocurre en el cuerpo de Cristo. Y entonces hay creyentes que dicen, esto está tardando mucho en venir. Y dice la Escritura, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. Entonces apliquemos esto al padre de familia. Usted, papá, vuelva a usted. ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Él sabe cuando le trata como el pétalo de una flor o cuando la golpea con las espinas de sus malas palabras, si es que no ha llegado a lo físico. Un siervo de porquería. ¿Cómo trata a sus hijos y a sus hijas? ¿Que a veces se les salta a uno la cadena? Sí, claro. Pero ya 35 años en esto, puede decir la misma cosa. Algo pasa ahí. Dice la Escritura, a golpear a los criados y a las criadas. Y en vez de mantenerles bien alimentados, a propósito, criadas que no son de él. Por eso Pedro, cuando escribe el versículo 7 del capítulo 3 de su primera carta, dice que tratemos a nuestras esposas como coherederas. Coherederas. Nos recuerda como papás en Efesios, creo que es en el capítulo 6. Padres, no exasperen a sus hijos. Le dice a los hijos, honren a sus padres. A las esposas, sean sujetas en lo bueno. Vuelvo y les digo, en lo bueno. No al delincuente, en lo bueno. Está el asunto por todos lados. En Proverbios se mete con la forma en cómo administramos nuestras finanzas y nuestra fuente de ingresos, llámela empresa o empleo. Pero el tipo en su corazón, en su mente, empieza a decir, se está tardando. Y entonces, me lo va a poner el uniforme, me va a montar encima. Y esta levantadora, esta cosa que era esto. Y me voy a acostar en esa cama a ver qué se siente. Y me voy a montar en todos sus caballos y les voy a ordeñar todos los terneros. Así. Hay gente así dentro del cuerpo de Cristo. Como si el Señor no fuera a volver o no se fuera a morir. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. Mire usted, y a comer y a beber y a qué? Y a embriagarse. ¿Usted cree por qué Pablo escribió en una de las cartas, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo? Porque hay ministros borrachos. Hay padres de familias borrachines. Son capaces de traer Baileys y echarle a la copa de la cena del Señor. Que para que eso sepa algo. Entonces, el comer y embriagarse, alegoricemos un poco, es embriagarme con la corriente de este mundo que va detrás de la codicia y de la avaricia y de todas esas otras cosas que a vida eterna no permanecen. ¿Usted cree que esto es para todos? Esto no es para todos. ¿Por qué cree que dice en Mateo 24 que estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado? Está hablando de una pareja. Viene el Señor en su retorno, se lleva al uno y deja a la otra ahí tirada o viceversa. Trate de agarrarse pues. Ya no hay tiempo. Por eso hay que perseverar, hay que mantener las lámparas encendidas, la mecha bien dispuesta, el aceite llenito. ¿Usted cree que charlando quisiera ver ese día la esposa o el esposo, los hijos que se han burlado de esto, dándose cuenta de que sí era realidad? Dice, ay, jue madre. Ya no hay momento. Por eso hay que estar preparados. Y a comer y a beber y a embriagarse.
Eso es una vida disoluta. Es más, a costa de los bienes que no son de él. ¿Tú crees, por ejemplo, que el dinero que un padre de familia gasta en vicios, Dios no se lo está contando? O que una mujer despilfarre, Dios no se lo está contando. Claro, porque es que no hay conciencia. Si no te aplica el término de mayordomo, te tiene que aplicar el de padre de familia, o te tiene que aplicar el de siervo. En algún lado tenemos que encajar. Entonces dice la Escritura, vendrá el Señor de aquel siervo. Ojo pues, porque recuerden, el Señor Jesús de todas formas viene o usted se muere y no le avisan la hora. Si está bien en comunión, sí se la avisan. Y es claro, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Sabe por qué no lo espera y por qué no sabe? Porque es descuidado, porque es disoluto, porque es un necio. Y a la hora que no sabe, porque también el Señor Jesús dijo que la hora solo la sabe el Padre, ni los ángeles del Señor la saben. Es más, ni el Hijo. El Hijo está ahí sentado a la diestra del Padre en su trono, esperando solo que el Padre diga, hágale, llegó el momento. Porque si algo quiere el Señor Jesús es estar ya de una con nosotros. No ha venido porque el Padre no se lo ha dicho. El día en que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y saben qué pasa? Yo no, usted me está haciendo dar miedo. Ojalá, pero hay gente como el sapo que metieron en agua fría, pero en una olla y prendieron el fogón. Eso empieza a calentar. El tipo no se da cuenta cuando empieza a hinchar. Hay gente ya tan metida entre nosotros en el mundo que no, ni con 3 pitadas lo cocinan ya. ¿Usted ha comprado alguna vez, le ha tocado? Yo sé que usted puede andar en el curubito, pero hay veces en que a uno le toca comprar esa carne que es más dura que la carne de caballo. ¿Usted ha comido caballo? Bueno, más dura que esa. Morrillo cosificado. Hay creyentes, hay esposas, hay esposos, hay hijos, así hoy en día. No los cocinan ni con 3 pitadas. Por eso no están ni esperando, ni saben la hora, ni el día. Por descuidados. Y le castigará duramente. ¿Por qué? Porque se lo merece. Créanme, se lo merece. El asunto es que, como en algunos templos no predican sobre el Apocalipsis porque les da miedo, no llegan hasta el capítulo 20 porque les da miedo, y no hablan de un lago de azufre que existe porque le da miedo que la gente vaya. Yo prefiero que la gente vaya de aquí a que se vaya al infierno porque no le dije. Las jaladas de orejas son tesas en las 7 congregaciones de Apocalipsis, pero son para los pastores. Quiero ser hallado dirigente, entregando la palabra correcta. Y le castigará duramente. Y mire dónde lo pone. Y le pondrá con los infieles. ¿Por qué? Porque no se comportó a la altura de la confianza que su Señor le entregó. Le entregó. Dejemos ahí por hoy. ¿Cuál es el afán? Yo creo que cuando iniciamos, ya vamos para varios años en Lucas, ¿cierto? Hay un dicho que dice, más largo que una semana sin qué. Pero esta es una semana con carne. Han sido varios meses y años comiendo, pero solomito del puro, como debe ser. O sea, aquí desnutrido bíblicamente usted no está. A no ser que tenga un problema gástrico espiritual de esos que no retiene nada, ¿cierto? Como aquel que sale a recoger agua en una bolsa rota, en un colador. Vamos a estar en pie un segundo, por favor. ¿Sabe cuál es mi oración? Que
aquel o aquella que está descuidado, como el morrillo duro cosificado, un día de esto sueñe, que el Señor le permita soñar y lo lleve al infierno, para que sepa la misericordia que Dios ha tenido en no llevárselo todavía. ¿Sabe por qué algunos no nos hemos muerto? Porque nos condenamos. Dios no ha hecho sino dar oportunidades y oportunidades y oportunidades. A ver, no va a llegar yo de lindo con la credencial de pastor. No, Señor. Con su título universitario. Ahí viene el doctor. Ah, listo. Tíremelo a la olla de los doctores. Solo las personas, escuchen, que estén bañadas con la sangre del Señor Jesucristo, por creer, no por amuleto, no porque usted cargue la novenita de la sangre del Señor Jesús, no. Que sepan en qué consiste lo que realmente ocurrió en esa cruz de hace 2000 años, histórica, y que está vigente el pacto. Por eso es que necesitamos renovar entendimiento. ¿Por qué? Miren el versículo que sigue. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, necesitamos conocer cuál es la voluntad de su Señor. La única forma de conocer la voluntad de Dios no es trabajando más de sol a sol, es leyendo más la palabra de Dios. No hay otra manera. John, es que yo oro en el carro, siguiendo un devocional. Sí, ¿qué va a hacer cuando el devocional le diga, ahora cierre sus ojos y usted 80? Hay que parar. Diga conmigo, Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdame a ser un siervo fiel. Ayúdame a ser un mayordomo fiel. Ayúdame a ser un padre de familia fiel que esté esperando tu retorno. O, en su defecto, que me lleves a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.